días para todos. Nuestra exposición se trata sobre los dilemas al inicio de la vida, especialmente en temas como la manipulación genética y la reproducción humana asistida. Este grupo está conformado por Luisa Fernanda Bonilla, Angie Tatiana López, María Paula Varela, Miguel Ángel Cadavid y quien les habla, Mónica Holguín. En nuestro índice, entonces, tenemos dos temas principales. El primer tema, manipulación genética. En este vamos a abarcar lo que es la embriología, la intervención genética sobre los embriones y la eugenesia. Y nuestro segundo tema principal, que es la reproducción humana asistida. En este tema vamos a hablar de transmisión de la vida humana, de la inseminación artificial, de la fecundación artificial in vitro, de las alternativas a la esterilidad y de los bancos genéticos cigotos. Iniciando entonces con la manipulación genética. En la manipulación genética entonces hablamos de la embriología y esto nos habla del valor que debe de tener el embrión humano, y entonces nos habla de que el embrión siempre debe de ser tratado y respetado como una persona y que sus derechos nunca pueden ser vulnerados, porque este embrión ya posee pues con un potencial para desarrollar su vida propia y pues para preservar la especie humana. El estatus de una persona no puede ser negado ni puede ser confirmado científicamente, pero siempre se le debe reconocer la dignidad humana. En el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, que se generó en 1996 en el Consejo de Europa, se establecen algunos puntos sobre la creación de embriones, y esto nos habla de que está completamente prohibido la creación de embriones cuando esta creación pues tiene fines de experimentación. Nos habla de que solo son lícitas las intervenciones cuando se busque respetar tanto la vida como la integridad del embrión, siempre y cuando este embrión no sea expuesto a un riesgo desproporcionado o a la muerte, siempre y cuando pues se busque su curación, que se le preserve su salud o que se preserve pues su supervivencia, y siempre y cuando, un punto súper importante, pues se cuente con el consentimiento informado de los padres. El embrión como paciente. Luis Miguel Pastor nos habla de que el embrión pues es un paciente más, que nunca puede ser considerado un objeto biológico el cual se puede bueno, pues el embrión no puede ser considerado un objeto biológico con el que se pueda experimentar y luego desechar. También nos habla de que sí puede participar en una investigación científica, pero siempre bajo la condición donde se respete sus derechos y la dignidad humana. Existen algunos límites para la embriología, y esto nos habla de que la manipulación de las células germinales tiene un carácter provisional debido a la limitación tecnológica. Esto no puede ser una decisión que se tome de manera permanente, pues expresa falta de valores éticos. Está absolutamente prohibido el tratamiento genético directo del embrión. Y ya hablando acerca de los embriones con muerte, pues esto nos habla de que todos los embriones que tienen una muerte certificada sí pueden ser utilizados para investigación, pero siempre se deben aplicar los mismos criterios éticos como con cualquier ser humano pues que haya fallecido. Y pues finalmente, como un principio bioético clave, tenemos que el embrión y el feto deben gozar pues de los mismos derechos que cuenta pues un ser humano adulto. Hablando ya de intervención genética sobre los embriones, tenemos un contexto ético-social. En primer lugar, hablamos de la búsqueda, que es como aumentar el interés en reducir defectos genéticos mediante diagnóstico prenatal. Y el riesgo ya sería la tendencia a eliminar embriones, fetos o neonatos con defectos, que esto nos lleva a una visión reduccionista de la vida humana, una mentalidad que rechaza vidas que no cumple estándares de perfección. Hablamos también de una ingeniería genética que nos tiene a propuesta técnicas para intervenir en la información genética, como por ejemplo lo que conocemos como la recombinación del ADN. Entonces, por un lado tenemos la terapéutica, que busca corregir enfermedades aceptables si el beneficio supera el riesgo.
Y por otro lado tenemos la preventiva hereditaria, que esta busca evitar la transmisión de defectos a los hijos, éticamente inaceptable por alto riesgo y efectos a largo plazo. Continuamos entonces con las intervenciones válidas solo sí. Entonces tenemos estos considerados como límites éticos. El primero es: respetan vida e integridad del embrión. Buscan beneficio, curación y bienestar. No es ético experimentar sacrificando embriones o exponiéndolos a situaciones que afecten su viabilidad. Para el diagnóstico genético prenatal es aceptable en casos de necesidad médica, siempre protegiendo la salud de la madre y del niño. La biología moderna entonces nos permite, primero, identificar y tratar enfermedades cromosómicas, mejorar condiciones de vida intrauterina y sanar a los más pequeños y vulnerables. Continuamos entonces con la eugenesia. La eugenesia es una corriente científica y social que surgió a finales del siglo XIX, basada en la idea de mejorar la raza humana mediante el control de la reproducción. Su nombre proviene del griego eu, que significa bueno, y genos, que significa nacimiento. Es decir, uniendo estas dos palabras, tenemos como resultado buen nacimiento. El objetivo en sí de la eugenesia es aumentar o era aumentar las cualidades consideradas deseables como la fuerza, la inteligencia o salud, y reducir las consideradas negativas como las enfermedades hereditarias o lo que son las discapacidades. Para ello se promovían entonces políticas de selección, esterilización o exclusión de ciertos grupos humanos. Existen entonces dos formas principales de eugenesia. La primera es la eugenesia positiva, que busca fomentar la reproducción de individuos con características superiores, y la eugenesia negativa, que pretende impedir la reproducción de quienes presentan defectos que pueden ser genéticos o sociales. Ahora vamos a hablar sobre la transmisión de la vida humana, y para esto hay que saber que la vida humana comienza siempre desde la concepción. Esto tiene un concepto, y es que es sagrada y pues nadie puede disponer sobre esto, ¿sí? O sea, nadie puede sobredisponer sobre la concepción, ¿sí? Hay que saber que la concepción no solamente es el acto técnico, o sea, no solamente el acto sexual o el coito, sino que es un acto humano y moral. La capacidad de dar vida pues es un don exclusivo de Dios a la pareja humana, y la ausencia de hijos pues puede causar a veces algunas dificultades, por lo que los esfuerzos para resolver la fertilidad pues son válidos. Ya vamos a ver cuáles son como esos esfuerzos para dar o resolver esa infertilidad. Bueno, uno de los métodos más conocidos es la inseminación artificial, y es esa intervención médica en la que se introduce semen en el organismo femenino de manera artificial. Es decir, no hay coito, no hay acto sexual, ni hay ese contacto de parejas pues para concebir esta concepción. Esto pues está indicado cuando hay dificultades para el acto sexual, por ya sea causas físicas, psicológicas o en algunos casos anatómicas. Bueno, la clasificación moral según el documento dice que si se realiza la inseminación artificial por fuera del matrimonio se considera inmoral, no solamente porque no garantiza bienestar y pues no garantiza tampoco como esa educación del hijo. Si se realiza la inseminación dentro de un matrimonio con semen del esposo, se considera aceptable, pues ya sea si es la única opción que tiene la pareja, y pues no daña la dignidad de la persona. Si se realiza la inseminación por medio de semen de un hombre extraño, se considera inmoral, ya que viola el derecho exclusivo de los esposos. Eso.
Hablando un poco sobre las alternativas a la esterilidad, pues hay que considerar que no tener hijos puede generar dolor y frustración en la pareja, por lo que se podría considerar la opción de la adopción, ya que es una opción válida y digna para formar una familia. Las técnicas artificiales pues deben respetar la dignidad humana y la del matrimonio, y lo más importante es que la decisión se tome con responsabilidad ética y humana. Bueno, y ahora abordaremos el tema de la fecundación artificial in vitro. ¿Qué es? Consiste en la fecundación del óvulo y desarrollo inicial fuera del cuerpo de la madre. Puede usarse con fines científicos como estudios de la fecundación o curar taras hereditarias. La fecundación artificial in vitro tiene una clasificación moral según sea el caso. Existe el óvulo de la esposa más esperma del esposo que está implantado en la misma esposa y es aceptable bajo las mismas condiciones éticas de la inseminación artificial. Esta otra clasificación que es el óvulo de la esposa más el esperma del esposo implantado en otra mujer. No es aceptado moralmente porque no respeta los valores de la generación humana. Y está el óvulo de un donante más el esperma del esposo implantado en la esposa. Se considera inmoral y pues rompe la unidad matrimonial. Los bancos genéticos de cigoto en realidad son bancos de gametos, óvulos y espermatozoides como también de embriones, donde almacenan material genético para su uso y reproducción asistida. Se tienen tres objetivos principales, que es la prevención de enfermedades hereditarias, el apoyo a la infertilidad y reproducción asistida y la conservación genética. La definición de estos bancos es que son instalaciones científicas destinadas a conservar cigotos humanos o embriones fecundados cuando están en etapas tempranas de desarrollo, mediante técnicas de criopreservación, con el fin de usarlos posteriormente en procedimientos de reproducción asistida, investigación biomédica o terapia genética, como en palabras simples, reservas de vida potencial humana almacenadas bajo condiciones controladas de laboratorio y se obtiene mediante la fertilización in vitro. Los aspectos éticos y bioéticos, según Martínez Herrera de 2019, plantea que toda práctica científica debe ser guiada por el respeto por la vida y la dignidad humana desde su inicio, desde que hay pues una fecundación. En este contexto, los bancos genéticos generan debates éticos profundos porque implican pues el manejo del consentimiento informado, transparencia en el uso y destino de los embriones y la prohibición de fines comerciales o de selección genética. Asimismo, requiere supervisión de comités de ética y de bioética para garantizar que estas prácticas contribuyan al bienestar humano sin vulnerar los derechos fundamentales ni promover la desigualdad, o sea, no convertirlo como en un negocio de genética y de eugenesia, como explicó mi compañera anteriormente.